Muy bien. Buenos días a todas y todos los asistentes a esta conferencia magistral. Anunciamos que ya se está transmitiendo a través de nuestra señal en Facebook Live, a través de la página Segundo Congreso Nacional de Radios Comunitarias, para todos aquellos que nos quieran seguir. Recording in progress. Y también a través de la página de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En un momentito vamos a comenzar esta conferencia magistral a cargo de nuestro querido Alfonso Gumucio Dagrón, que nos visita desde Bolivia, y su conferencia Radios Comunitarias en la encrucijada del coronavirus y las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Vamos a esperar unos segunditos para dar inicio. Bueno, mientras tanto, les informamos que el día de hoy va a iniciar con esta conferencia y a las 11 de la mañana va a seguir con el panel magistral, Agenda para el 2021, las radios comunitarias, donde vamos a tener también a ponentes que nos visitan desde Brasil, como Alexander Antúnez, desde Perú nos va a visitar también la conferencista Diana, y de México la periodista Teresa Águila. Eso es a las 11 de la mañana. Después continuamos con las mesas de trabajo a las 12 del día, 9 mesas simultáneas con diferentes temáticas de 12 a 1:30, y continuamos a la 1:30 con más mesas de trabajo de 1:30 a 3:30. Después vamos a tener un pequeño receso para comer y a las 4 de la tarde inician los talleres 1, 2 y 3. El taller 1, procuración de fondos, el taller 2, organización y programación para radios comunitarias, y el taller 3, cómo acondicionar e instalar una cabina de radio, todos ellos a través de las salas 1, 2 y 3 de Zoom. Y concluirían esos talleres, pero seguimos a las 6 de la tarde con los siguientes talleres 4 y 5. El 4 es a cargo de Fátima González Donado, Radio para la Transformación Social, y el taller 5, periodismo de intermediación, a cargo de los compañeros de Radio Teocelo. Y con eso acabaríamos las actividades de este día. Ya se encuentra en la sala la doctora Angélica Mendieta Ramírez para dar la bienvenida a esta conferencia. Bienvenida, doctora, buenos días. Buenos días, maestra Gaby, un gusto saludarte. Un honor estar aquí en esta conferencia magistral del doctor Alfonso Gumucio. Bienvenido a tu casa, la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y por supuesto también te recibimos con todo el gusto desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Un honor, un gusto estar hoy con todos ustedes y darte la bienvenida, doctor Gumucio. Estamos de manteles largos, sabemos de tu trayectoria, sabemos quién eres, y la verdad, esto va a quedar escrito ahí para la historia de la UAP y de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Te preparamos un pequeño video de presentación a cargo de profesores y de estudiantes de la facultad, que espero que en verdad te guste, porque lo hicimos con todo el gusto del mundo y con todo el aprecio. Adelante, corre video. Segundo Congreso Nacional de Radios Comunitarias y Expresiones Latinoamericanas 2021. Conferencia magistral.
Radios comunitarias en la encrucijada del coronavirus y las nuevas tecnologías de información y comunicación. Alfonso Gumucio Dagrón. Es escritor, fotógrafo, director de cine, especialista en comunicación, desarrollo y cambio social. Estudió literatura en la Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia, comunicación e información en la Universidad Complutense de Madrid y cinematografía en París, en el Estudio de Altos Estudios Cinematográficos y en la Universidad de Vassy. Desde mediados de la década de 1980, su trabajo en programas de comunicación para el desarrollo lo ha llevado a África, Asia, Pacífico Sur, América Latina y el Caribe, sirviendo para diversas organizaciones internacionales. Ha sido miembro de la Asociación Internacional de Investigadores de Medios y Comunicación, de la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación y de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, por mencionar algunas. Ha colaborado en Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Nigeria y Haití, y como consultor universal para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, la Fundación Rockefeller y Conservation International. Es el director gerente de programas del Consorcio de Comunicación para el Cambio Social y está familiarizado con temas de derecho de niñas y niños, medio ambiente, poblaciones indígenas, arte y cultura, derechos humanos, organización comunitaria, salud y desarrollo sostenible. Ha publicado más de 35 libros en 8 países, entre ellos Las Radios Mineras de Bolivia, Comunicación Alternativa y Cambio Social, Antología de Comunicación para el Cambio Social y Haciendo Olas, Comunicación Participativa para el Cambio Social, donde recopila las más importantes historias sobre radios comunitarias a nivel mundial. Su trayectoria intelectual lo hace uno de los principales escritores latinoamericanos que respaldan el pensamiento comunicacional comprometido con el cambio social. Bienvenido, Alfonso Gumucio Dagrón. Muchísimas gracias. Qué video tan emotivo para mí, porque hay muchas fotos que ni siquiera las conocía. Se ve que han hecho un excelente trabajo de investigación, de búsqueda en ese mar inmenso, ese océano que es la red mundial. Y pues les agradezco por esa generosa introducción a mi trabajo y a una vida de aprendizaje, ¿no? Porque yo soy un excelente estudiante, eso puedo decir. He aprendido mucho de todos, entonces soy una esponja que absorbe, y creo que un comunicador tiene que ser eso, ¿no? Una esponja que absorbe. No sé si la profesora, la maestra Angélica, quiere decir algo más o yo debo comenzar directamente con la exposición. Díganme por favor ustedes cómo procedemos. Adelante, adelante, somos todo oídos y vamos a escucharte con mucha atención. Me gusta mucho saber que te agradó lo que preparamos y bueno, pues tenemos un excelente escenario, una bella pintura que está proyectándose también junto contigo en esta mañana del día 26 de noviembre de 2021. Un gusto y un honor y es todo tuyo el micrófono. Adelante, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Me agrada enormemente estar aquí con ustedes, aunque sea en la distancia. Mi agradecimiento por esta invitación a Angélica, a la doctora Angélica Mendieta Ramírez, que es presidenta de este segundo Congreso Nacional de Radios Comunitarias y además directora de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la UAP. También a la maestra Gabriela del Carmen Benítez de la Torre, que es coordinadora lingüística del segundo Congreso Nacional de Radios Comunitarias y responsable del laboratorio de radio en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP. Yo conservo un grato recuerdo de mis anteriores visitas a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y a Puebla, que es una ciudad tan hermosa, fantástica, ¿no? Es decir, tengo imágenes
imborrables de mis visitas a esta ciudad en el tiempo que yo viví en México, porque para muchos que no, quizás no lo saben, yo llegué exiliado a México y he vivido en total en 2 etapas una suma de 10 años, ¿no? O sea, México es para mí mi segundo país, podría decir yo, porque es el país donde he hecho grandes amigos, donde he pasado momentos profesionales muy estimulantes, ¿no? Y recuerdo mi participación, por ejemplo, en el Congreso Internacional de Comunicación Estratégica, que fue en septiembre del 2013, donde tuvo lugar el seminario también sobre cine comunitario y derecho a la comunicación. Fue una oportunidad especial para mí porque me honraron con el premio Comunicare 2013 ese año. No sé si el premio Comunicare se sigue otorgando, pero yo lo tengo por aquí cerca, en un lugar muy visible, porque además de ser un reconocimiento a mi carrera, es una memoria de mis visitas a Puebla, ¿no? Y quiero decirles, y esto tampoco lo saben muchos de ustedes, que yo ya había trabajado hace muchísimos años en la Sierra Norte de Puebla. Y esto quizás les va a interesar, y además lo voy a mencionar porque tiene mucho que ver con digamos, el desarrollo de esta conferencia magistral que voy a presentar. Puebla me trae memorias no solamente académicas, como las que he mencionado antes, sino también de trabajo en el terreno con organizaciones sociales en el nivel comunitario. Yo estuve allá por el año 1983, fíjense, hagan el cálculo de fechas, cuando me encontraba fuera de Bolivia por razones de golpe mayor, ¿verdad? Un golpe militar. Estuve a cargo entonces de un proyecto de la FAO, de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y mi trabajo estaba centrado en Cuetzalan del Progreso, que es un bellísimo, o era un bellísimo lugar en esa época, ¿no? En la Sierra Norte de Puebla. Trabajé con comunidades indígenas náhuatl y totonacas, y sobre todo con la cooperativa Tosepan Titatanisque, que eran, no sé si siguen existiendo, productores de café y pimienta. Estos nombres quizás a algunos de ustedes les dicen mucho, ya lo veremos después en el momento de la discusión, de las preguntas, de los comentarios, pero para mí fue un momento pivote, digamos, en mi experiencia como comunicador. Yo era todavía bastante joven, estaba iniciando prácticamente mi trabajo en Naciones Unidas con algunas consultorías, todavía no había ingresado como, digamos, experto en Naciones Unidas, entonces para mí fue muy importante ese trabajo. Menciono esta experiencia que ya data de 4 décadas, imagínense, más de la edad que tienen muchos de ustedes, porque me permite abordar con mayor claridad los cambios enormes, inimaginables en aquella época, que ha sufrido el trabajo en comunicación y en particular en comunicación participativa y comunitaria, ¿no? El trabajo relacionado con la radio comunitaria, debido a los cambios tecnológicos y también a las circunstancias sociales que hemos vivido en estas 4 décadas, ha cambiado pues completamente, ¿no? Y a mí, como alguien que ha vivido una etapa anterior de otra tecnología, me plantea más preguntas que respuestas. Y yo creo que todo el tono de esta conferencia magistral va a ser más de preguntas que de respuestas. Cuando yo comencé a trabajar, imagínense, con los indígenas náhuatl y totonacas en la cooperativa Tosepan Titatanisque, se trataba de encarar un problema de participación comunitaria a través de la comunicación. La participación siempre ha sido un problema, ¿no? ¿Cuál era el problema en ese momento, ¿no? La cooperativa central, Tosepan Titatanisque, se había desarrollado muy bien gracias a los precios de exportación a Europa de los granos de café y pimienta, y entonces había una cierta bonanza económica en esta zona de Puebla, que incluso mejoró para las cooperativas con la instalación de una planta beneficiadora de café y pimienta que permitía procesar los granos y exportar
exportarlos a Europa con un valor agregado que beneficiaba a 44 cooperativas periféricas que formaban parte, que eran miembros de esta cooperativa central que estaba en Cuetzalan del Progreso. Sin embargo, la participación de esas cooperativas periféricas era muy incipiente, ¿no? Y la toma de decisiones se había concentrado cada vez más en la cabecera municipal, donde estaba la cooperativa central. O sea, no existía una verdadera participación comunitaria, lo cual es grave cuando se trata de una organización social que tiene además recursos económicos y toma decisiones que son estratégicas, ¿no? Peor aún, las cooperativas periféricas estaban apenas informadas, imagínense, había un problema no solamente de comunicación, un problema de información, ¿no? Apenas informadas sobre lo que sucedía en la cooperativa central, ¿no? Algunas de estas cooperativas periféricas distaban a 8 o 10 horas de distancia y que tenía que ser a pie, estas comunidades, muy alejadas algunas. Por lo tanto, las reuniones de los miembros de las cooperativas eran muy esporádicas. Desde el punto de vista de la información, no existía entonces en la cabecera municipal una radio, por ejemplo, a través de la cual se pudiera informar a las cooperativas periféricas, ¿no? Las únicas emisoras que se escuchaban en Cuetzalan eran de Puebla, la capital del estado, pero eran emisiones en castellano y muy poco interesadas estas emisoras en incluir en su parrilla de programas algunos que estuvieran relacionados con la problemática indígena. Y si lo hacían muy esporádicamente, era en horarios marginales, ¿no? Entonces, el proyecto nuestro no contaba con muchos recursos, de modo que había que imaginar, ser creativo, imaginar una estrategia de comunicación participativa adaptada a las circunstancias de entonces y sostenible, que eso es muy importante, una vez que el apoyo técnico de la FAO, es decir, yo, que estaba ahí por unos meses, pues me retirara. Entonces, en reuniones con dirigentes de la cooperativa central y en visitas a las cooperativas periféricas, surgió la idea de diseñar una propuesta de información y comunicación mediante el uso del foro cassette, ¿no? Esta técnica o estos procesos se habían utilizado desde la década de 1960 en algunos países de América Latina y también en África, ¿no? Nuestro querido Mario Kaplun, si ustedes lo recuerdan o lo han leído, tuvo una experiencia de este tipo en Venezuela, creo que en los años 70, no recuerdo bien. Yo no conocía todavía la experiencia de Mario en Venezuela, pero fue algo que surgió de la propia gente en Cuetzalan, ¿no? Entonces, la ventaja de la propuesta es que el costo material fue muy, muy bajo y, en cambio, promovía un alto grado de participación comunitaria, de inversión, digamos, de la propia comunidad, de la propia gente. En el proceso previo, digamos, de investigación, de observación, de cómo sucedían las cosas en la Sierra Norte de Puebla, que en realidad fue un proceso muy breve, pudimos constatar que todas las familias tenían una radio casetera, ¿no? O sea, ¿se acuerdan esos modelos así más o menos grandes? Ahora ya no se usan obviamente por los celulares, pero tenían la radio y tenían un lugar para el cassette, ¿no? Era un modelo común que se vendía en todas las ferias, entonces casi todas las familias tenían el mismo modelo y utilizaban el aparato para escuchar emisiones de radio de la capital, de Puebla de Los Ángeles o de otras partes de México. Pero la función de cassette, la parte del cassette estaba subutilizada porque ellos no tenían recursos para comprar cassettes de música y otras cosas, ¿no? Entonces decidimos usar esas mismas radiocaseteras para crear un sistema de información entre las cooperativas periféricas y la cooperativa central. Creo que ha sido el proyecto de comunicación más barato, de menor costo, en el que he estado involucrado en toda mi vida y en todos los países en los que he vivido y he trabajado, ¿no? La inversión del proyecto, aunque parezca increíble, fue apenas comprar 44 cassettes y varias cajas de baterías, ¿no? La inversión humana, es decir, la participación, fue realmente lo importante en esa experiencia, ¿no? Cada una de las comunidades
periféricas tenía la responsabilidad de nombrar entre los jóvenes de la comunidad a un corresponsal, si se quiere llamarle de alguna manera, que hiciera el esfuerzo de asistir una vez al mes solamente, ¿no?, a una reunión en la cabecera municipal. La primera reunión que tuvimos, que fue seminal, fue muy importante, fue la semilla del proyecto, sirvió para delinear un modelo de trabajo, que era muy sencillo. En la primera etapa, un mediodía más o menos, los corresponsales que llegaron de las comunidades trajeron preguntas e inquietudes de sus cooperativas que ellos querían dirigir a los ejecutivos de la cooperativa central, ¿no? Había muchas cosas que ellos no sabían sobre la nueva beneficiadora de café y pimienta, sobre una máquina para hacer tortillas que manejaban las mujeres, porque habían varios proyectos de educación y proyectos productivos integrados alrededor de la cooperativa Tosepan Titatanisque. Con base en esos insumos, discutimos en grupo, ¿no?, un orden de prioridades temáticas, ¿no? Cada uno traía obviamente sus preguntas y sus temas, entonces muy fácil en una pizarra fuimos anotando los temas, ellos mismos decidieron cuáles eran los más importantes, porque no se podía poner todo en la primera ronda, ¿no? Y en la siguiente fase, que duró otro mediodía más o menos, consistió en que ellos salieran a buscar la información, a hacer entrevistas, a grabar reportajes, etcétera, ¿no? De lo que se trataba efectivamente era que las inquietudes iniciales de las cooperativas fueran respondidas. Esa era la idea, ¿no? Entonces, para ello tenían que hacer preguntas, formular las preguntas, escribirlas y ir a hacer las entrevistas, ¿no? En la tercera etapa, otro mediodía, nos volvimos a reunir con los corresponsales voluntarios para escuchar lo que habían grabado, seleccionar lo más importante y armar de una manera muy artesanal un programa informativo de 30 minutos, utilizando para ello sus propias radiograbadoras de cassette, ¿no? Entonces, no había evidentemente una mezcladora de sonido que pudiera poner cortinas musicales, que pudiera hacer las cosas fade off, fade in, etcétera, pero de la manera más artesanal se hizo un informativo de media hora que se grababa del lado A de los 44 cassettes. Un cassette por cada comunidad, y me acuerdo que los cassettes tenían el nombre de la comunidad y tenían en la parte de la etiqueta, digamos, las instrucciones de cómo debía utilizarse el cassette, ¿no? Entonces los corresponsales tenían la corresponsabilidad, si se quiere, de ir a las comunidades y en las próximas reuniones de la cooperativa hacer escuchar este noticiario, este informativo de 30 minutos, que daba información de las cosas que ellos mismos habían preguntado, ¿no? Cómo funcionaba, cómo estaba organizado, cuánto ganaba la cooperativa central, si tenía empleados, en fin, una serie de preguntas que habían hecho y que se resolvieron mediante entrevistas con las personas de la cooperativa central. Y en una cuarta etapa, los corresponsales en una quinta etapa, perdón, tenían que hacer ellos entrevistas, digamos, para grabar en el lado B de cada uno de los cassettes reportajes locales. O sea, en cada cooperativa periférica ellos hacían entrevistas, transmitían las inquietudes y con esto se realizaba nuevamente una reunión al mes siguiente en la cooperativa central. Se escuchaban los materiales, se discutían, lo cual en sí era un proceso de comunicación. Eso quiero que entiendan bien. El proceso de comunicación no solamente era el producto, no solamente era el cassette, sino las reuniones que se hacían en las cooperativas periféricas, la reunión con los jóvenes corresponsales. Esto era lo que nos permitía alentar un proceso de comunicación y que ellos entendieran que la comunicación como proceso no era solamente el producto que estaba grabado en el cassette, ¿no? Entonces, esta anécdota que les cuento de un proceso de trabajo que para mí fue, como les dije antes, muy importante,
visto en retrospectiva, era pues un sistema absolutamente artesanal y precario. Muchos de ustedes se deben estar riendo, los jóvenes sobre todo, mientras yo cuento esta aventura comunicacional, ¿no? Pero respondía a las necesidades del momento. Por una parte, permitía que al menos una vez al mes, y no se podía más, las cooperativas periféricas recibieran información sobre el funcionamiento, los proyectos y procesos de la cooperativa central. Segundo, permitía que las cooperativas periféricas hicieran llegar sus inquietudes, pero también sus informaciones locales a la cooperativa central. Y tercero, el mayor resultado era un proceso mayor de comunicación, intercambio, participación, que era muy difícil de lograr de otra manera debido a las distancias enormes que había entre las cooperativas. ¿Tendría sentido algo así 40 años después? Por supuesto que no, ¿verdad? El mundo ha cambiado completamente y de eso vamos a hablar ahora. Si nos ponemos en el contexto de la década de 1980, y eso es importante que lo entiendan, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? Cierren, por favor, los que están ingresando a la sala, cierren sus micrófonos para que no haya interferencias, a menos que los organizadores quieran decir algo, yo paro. Bueno, si nos ponemos en el contexto de la década de 1980, no había internet, eso que parece inimaginable para la gente joven. No existía teléfono celular, no existían, pues no había, ¿no? Yo recién los conocí, los primeros los conocí en la década de 1990, cuando yo estaba en Nigeria, trabajando 4 años en Nigeria. Los únicos medios de información disponibles eran los clásicos, la prensa, la radio, la televisión, ¿no? Y no estaban al alcance de las comunidades indígenas en México, o por lo menos de las comunidades indígenas en la Sierra Norte de Puebla, del estado donde están ustedes, ¿no? Ni siquiera había todavía las 21 emisoras que creó el Instituto Nacional Indigenista, orientadas a comunidades lingüísticas, que empezaron a instalarse a fines de la década de 1970, pero solamente las 21 estuvieron instaladas después, a fines de la década de 1980, ¿no? Entonces vamos con ese antecedente, vamos a hacer un salto al presente, ¿no? Vamos a hablar de la digitalización y de la pandemia, que para mí son dos cosas tan importantes, porque mucha gente dice la comunicación ha cambiado con la pandemia. Sí ha cambiado con la pandemia, lo vamos a ver más adelante, pero creo que ya cambió antes con todo el proceso de digitalización. La presencialidad en la radio comunitaria, que era esencial, y yo vengo de un país donde las radios mineras, por ejemplo, han sido pioneras en el mundo de la participación comunitaria. El tema de la inmediatez de la obtención de informaciones y la posibilidad de compartirla, la facilidad técnica de los soportes digitales, la capacidad de acumular memoria digital, bueno, esas son cosas que han cambiado muchísimo desde entonces, ¿no? Y es tan importante que no podemos desdeñarlo y no podemos decir, bueno, la tecnología nos ha avasallado, tenemos realmente que ver de otra manera este tema, ¿no? Si todo lo anterior suena, he mencionado la inmediatez, la facilidad técnica de los soportes digitales, la capacidad de acumular memoria, si todo esto suena como ventajas comparativas frente a la tecnología analógica anterior, no siempre lo es. Es cierto que la información circula de manera más acelerada y es más abundante, ¿verdad? Pero ello no es equivalente a una mejor comunicación. ¿Ah? Puede ser una circulación más rápida de la información, pero no equivale a una mejor comunicación entre las personas. Se ha perdido la presencialidad mucho antes de que la pandemia imponga el confinamiento, el aislamiento forzado, etc., ¿no? Entonces, ya antes había una suerte de apartheid digital, un apartheid digital, ¿no? Es decir, no es un apartheid racial, sino un apartheid digital que mantiene a sectores de la población en una situación de marginalidad, porque no nos engañemos, hay muchos sectores en nuestros países
que por el lugar donde viven, por las dificultades económicas, etcétera, tienen un acceso deficiente a la conectividad y a las tecnologías que los demás damos como un hecho y las tenemos desde que abrimos los ojos en la mañana hasta que los cerramos en la noche. No es así para muchísima gente en el mundo, en nuestros países en vías de desarrollo del tercer mundo, o como quieran llamarlos, ¿no? Entonces, a muchos colegas les gusta la palabra desafío, ¿no? Para no usar la palabra problema, que parece asociarse al fracaso, pero yo pienso que hablamos de desafíos en tiempos de pandemia, desafíos frente a las nuevas tecnologías, para no identificar que son problemas, ¿no? Tratamos de ver lo positivo de las circunstancias y a veces nos engañamos con propuestas que luego no tienen un asidero en la realidad. Yo, como no estoy vinculado directamente a ninguna institución, no tengo que defender ningún proyecto, ningún trabajo, no voy a venderles ningún éxito aquí. Yo prefiero pecar de pesimista, ¿no? Porque el pesimista no es otra cosa que un optimista con experiencia. Y creo que yo soy un optimista con experiencia. Quiero abordar los desafíos que tenemos de las radios comunitarias en tiempos marcados por esas dos rupturas radicales que he mencionado. Una de carácter tecnológico, que son las nuevas y las novísimas tecnologías que avanzan más rápido que nuestra capacidad de adaptación, eso está clarísimo, y una etapa marcada por emergencias en un mundo amenazado no solamente por las pandemias, ojo, sino también por la depredación vertiginosa del medio ambiente, la extinción también de los paradigmas políticos idealistas, la inversión de valores éticos y morales en las nuevas generaciones. Para mí esto es fundamental. Todos nos concentramos en las pandemias y no nos damos cuenta de que hay otro tipo de pandemias que tienen que ver con la vida cotidiana, con la sociedad, con los grupos humanos, etc., ¿no? Entonces, de manera paradójica, a pesar de que ambos procesos deberían contribuir a fortalecer la comunicación comunitaria y en particular la radio comunitaria, en la realidad yo creo que han servido para dispersar, por decirlo de alguna manera, la base social que sostiene esas experiencias. ¿No será que los cambios tecnológicos contribuyeron a deshabilitar nuestra capacidad de respuesta de cara a la pandemia del coronavirus y de cara a las otras emergencias ambientales, de valores humanos, etcétera, que he mencionado antes? Esa pregunta daría como para realmente hacer una tesis y la dejo ahí escrita para ustedes. La repito porque me parece muy importante. ¿No será que los cambios tecnológicos contribuyeron a deshabilitar nuestra capacidad de respuesta frente a la pandemia del coronavirus y otras emergencias? Premio para quien pueda sugerir, digamos, algunas líneas de respuesta a esta pregunta. ¿Qué capacidad de respuesta hemos visto en estos 2 años en los medios comunitarios frente al conjunto de emergencias planetarias, coronavirus y las otras? ¿Hay todavía un papel para los medios comunitarios que no sea el de meros distribuidores de información y receptores de la misma? Estas son preguntas fundamentales y yo no tengo todas las respuestas. Es evidente para mí que aquello que alguna vez he llamado la cadena caliente de la comunicación participativa se ha desarticulado en muchos niveles. ¿Cómo se desarticula la cadena fría de la comunicación cuando no se concibe como un sistema que involucra diferentes habilidades y responsabilidades? Para quienes no han trabajado en el área de la salud desde la comunicación, vale la pena subrayar la importancia de la cadena fría de la vacunación, más aún en la pandemia del coronavirus, con vacunas como la Pfizer, que exige mantener la temperatura de conservación a menos 90 grados o menos 70 grados, creo que es centígrados. Mantener esa cadena fría con temperatura constante desde el fabricante de vacunas hasta el brazo de la persona que va a ser vacunada es una de las tareas más complejas que muy pocos países pueden garantizar en el hemisferio sur.
Por ello es tan importante hacer la diferencia entre vacunar e inmunizar, dos cosas tan diferentes como la información y la comunicación. He escrito muchas veces sobre mi experiencia de 4 años de trabajo en Nigeria, donde en 1990 se vacunó supuestamente al 80% de los niños menores de 2 años, pero se inmunizó solamente a menos de la mitad, porque no se pudo mantener la cadena fría. En otras palabras, estaban vacunando con vacunas que ya no servían, ¿no? Me temo que algo similar puede estar sucediendo con las vacunas contra el coronavirus en muchos de nuestros países. Pero no quiero abundar aquí sobre la cadena fría, sino sobre su equivalente en la comunicación participativa, que es la cadena caliente. Si la comunicación no se mantiene como un proceso continuo en la sociedad, sería como aplicar vacunas que ya no son efectivas porque sus principios activos ya están muertos, están inhabilitados, ¿no? En ese contexto, las emisoras comunitarias son entonces apenas un eslabón en una cadena comunicativa más amplia que conjuga políticas públicas en los niveles de gobierno con la participación ciudadana en los espacios de la sociedad civil. Y aquí entra de lleno el tema de la sostenibilidad, que yo voy a ir rápidamente porque ya lo he abordado en otros textos teóricos, ¿no? No olvidemos que hay 3 tipos de sostenibilidad en los procesos de comunicación comunitaria. La sostenibilidad económica, que es la que suele preocupar más, es decir, necesitamos dinero para pagar a la gente que viene a trabajar aquí, comprar equipos, programas, etcétera, ¿no? Luego la sostenibilidad institucional, que está vinculada a las políticas públicas, si hay legislación que favorece o no a las radios comunitarias, etcétera, ¿no? Y la sostenibilidad social, sin la cual las 2 anteriores se anulan, porque si no hay apoyo de la propia comunidad, cualquier experiencia de comunicación comunitaria pues no se sostiene, aunque tenga dinero y aunque tenga una legislación favorable, ¿no? Entonces, los tiempos que corren, las 3 sostenibilidades se han visto afectadas profundamente, ¿no? Primero por en las plataformas virtuales se ha diluido todo lo que venía a apoyar como recurso a las redes comunitarias, aunque estén ahora ellas presentes en las plataformas virtuales, ¿no? Al mismo tiempo se han facilitado los procesos de transmisión de información, pero la legislación sobre medios comunitarios, si acaso existía, ha quedado obsoleta con la aparición de estas nuevas plataformas virtuales. Tercero, la participación social se ha visto anulada por la pasividad, ¿no?, de usuarios volcados sobre micro redes académicas, micro redes familiares o micro redes de amigos, ¿no?, donde circula de una manera cacofónica los mismos contenidos, ¿no?, canalizados y regulados por algoritmos subyacentes, invisibles, que no facilitan realmente la apertura de los contenidos, sino todo lo contrario, su reiteración para interlocutores cada vez más restringidos. Entonces, de nada vale en realidad admirarnos que una plataforma virtual como Facebook tenga 2.000 millones de usuarios o 2.500 millones de usuarios, porque es un espejismo de masividad. En lo concreto, en lo cotidiano, cualquier usuario está cada vez más acorralado por los algoritmos para intercambiar con los que piensan igual que él o que ella, ¿no? Entonces la ilusión de llegar a millones se mantiene, pero en realidad es como si hubiéramos vuelto a los orígenes de Facebook, cuando Mark Zuckerberg creó la red para vincular a unas pocas centenas de personas, estudiantes de su universidad. Ese fue el origen. Y creo que hemos vuelto a eso porque los algoritmos nos han acorralado a hablar con los que ya conocemos, con nuestros amigos, con los que piensan igual, ¿no? Y no salimos de ese círculo vicioso. Entonces, como ejemplo, en estos casi 2 años de pandemia, hemos estado en decenas de eventos virtuales que se organizaban con mucho esfuerzo durante meses antes, etcétera, pero en el momento de realizarse
revelaban una participación mínima, tan reducida a veces como 50 o 60 interlocutores, ¿no? Esperemos que hoy en esta sesión tengamos muchos más, porque la capacidad de convocatoria de la Universidad de Puebla es grande, ¿no? Pero en su mayoría hemos asistido a muchos eventos virtuales donde había una participación pasiva, ¿no? Y probablemente muchos de los que se conectaban estaban ausentes después de conectarse, se conectaban por alguna obligación social o por hacer acto de presencia, como esos diputados que asisten a las sesiones parlamentarias pero se duermen la mayor parte del tiempo en sus curules, ¿no? Ojalá que eso no pase, pero es difícil saberlo, no podemos saber realmente si entre las 200 personas conectadas hay gente que realmente está escuchando, está realmente participando o no, ¿verdad? Por ello es fundamental establecer, y esto es otro punto en el que quiero hacer mucho hincapié, establecer la diferencia entre plataformas virtuales y redes sociales. La gente dice, Facebook, Twitter son redes sociales. No, no son redes sociales, son plataformas virtuales sobre las cuales podemos construir las redes. Una red social tiene características que están por encima de los canales tecnológicos que nos ofrecen estas plataformas. Por ejemplo, en México, Poder del Consumidor, que es una red mexicana sobre alimentación, o Amnistía Internacional, ¿verdad? Son redes que usan los recursos de las plataformas virtuales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, cualquiera de las más de 100 plataformas virtuales que hay ahorita en el mundo, ¿verdad? Las usan para establecer sus contenidos y diversos grados de intercambio de información y de participación. Pero son esas redes las que son importantes, no las plataformas tecnológicas que permiten que esas redes se puedan armar, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos, esas redes, como he mencionado, el Poder del Consumidor, Amnistía Internacional, Maldita Es de España, que es excelente, ¿no? Que tienen 10,000 o 50,000 seguidores o participantes virtuales que simpatizan con sus propuestas, en el mejor de los casos arman conversaciones y por lo general distribuyen información verificada que puede ser útil, ¿no? Ojo que 1,000 o 1,000,000 de seguidores en Twitter o TikTok no significa participación. Es sobre todo un capital monetizable gracias a los datos nuestros que acumulan las plataformas virtuales. Pensar en una gran sala virtual donde todos debaten y contrastan opiniones es bastante irrisorio, ¿no? Por eso pienso yo que los likes o los me gusta son muy engañosos, ¿no? No implican intercambio o proceso de comunicación, simplemente traducen pasividad y una cierta flojera, ¿no? Un tic, un clic, ¿no? Una publicación virtual puede haber sido compartida, digamos, 2,000 veces, ¿no? Un post en Facebook o en Instagram, y puede acumular 1,000,000 de likes. Pero si uno ve la cadena de comentarios, habrá siempre 1,000 veces menos comentarios que likes, ¿verdad? Porque la mayoría de esos comentarios no propicia ninguna construcción dialógica. Es como si la facilidad de los clics anulara la capacidad de razonar y de comunicar. Entonces, yo en lo personal evito poner likes. Me parece un acto impune, un acto que no me compromete para nada. En cambio, cuando hay algún post que me interesa en alguna de las plataformas en las que estoy involucrado y redes en las que estoy involucrado, prefiero poner un comentario que puede cuestionar, que puede aportar, y ahí se puede construir algún tipo de intercambio y de diálogo. Y esto me lleva a hablar de los procesos y mensajes, no me canso de insistir. Frente a ese problema de ausencia de comunicación real, seguiré insistiendo hasta el cansancio en la necesidad académica y práctica de distinguir y diferenciar la comunicación de la información, es decir, los procesos de los mensajes, ¿no? Todos tenemos algo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Me valgo del título de
de la novela de Robert Louis Stevenson, publicada en 1886, para llamar la atención sobre esta dicotomía que podríamos asociar a una bipolaridad comunicativa. Los que ejercemos la comunicación o el periodismo o ambos oficios, no padecemos el trastorno desde el punto de vista clínico, es decir, no es que somos bipolares clínicamente, sino desde un punto de vista semántico, que puede solucionarse con un mínimo de voluntad de entendimiento. Llevo años tratando de hacer comprender que comunicación e información son dos cosas distintas, y aunque repito lo mismo, no bien acabo una clase o una conferencia, no falta quien de inmediato al hacer una pregunta o un comentario vuelve a confundir los términos. No importa si subrayo el origen etimológico de la palabra comunicación, común, y significa poner en común, participar, compartir, ¿no? De ahí vienen las palabras tan emblemáticas como comunión o comunismo, ¿no? Mientras que informar viene de informare, también del latín, que significa dar forma, formar en el ánimo, describir. Son dos cosas totalmente diferentes, pero bueno, repito estas cosas y sin embargo, aunque no debería ser tan difícil de entender la diferencia, que comunicar es un proceso humano de interacción, mientras que informar es elaborar un mensaje de un emisor hacia un receptor, como dice la teoría matemática de Shannon y Weaver de 1948, ¿no? Elaborada, no olvidemos, para una empresa telefónica, la empresa Bell, ¿no? Que los comunicadores ahora rechazamos, ¿no? Ese esquema del emisor y receptor hace varias décadas que ya los comunicadores de hoy, y con mayor razón los más nuevos, rechazamos ese sistema tan lineal, ¿no? Pero muchos periodistas siguen practicándolo, ¿no? Porque así está estructurado el mundo de la difusión de informaciones, ¿no? Por eso yo hago tanta insistencia entre la información, difusión y la comunicación como proceso. En mi condición de periodista, que soy periodista, de hecho hoy día tengo que escribir mi artículo para mañana porque se me pasa la hora, doy forma cada semana a artículos de diferente índole, políticos, culturales, sobre cine, etc., ¿no? O dirijo cada cierto tiempo películas, documentales, donde yo expreso mi punto de vista personal. Es decir, soy un autor, entre comillas, de mensajes que expresan, transmiten a otros mi propia percepción del mundo, ¿no? Pero como comunicador, y esto también lo he dicho hace muchos años, tengo un oficio completamente diferente, ya que soy participante en procesos colectivos horizontales que pueden o no derivar en mensajes, películas, programas de radio, televisión, artículos, carteles o lo que sea, ¿no? En el acto de comunicación no es imprescindible que existan objetos intermediarios, ya que la palabra, la gestualidad, el trabajo conjunto, los intercambios, los debates o diálogos de diferente naturaleza son en sí mismos procesos de comunicación. Como comunicador asumo un papel de facilitador de esos procesos estratégicos de comunicación para el cambio social, a los que aporto mi conocimiento, mi experiencia, los pongo en diálogo con otros conocimientos y otras experiencias. Esto significa abandonar una visión instrumental exclusivamente vinculada a los medios, incluyendo los medios comunitarios que no son necesariamente participativos. Por la experiencia vivida en procesos de comunicación participativa, me irrita entonces que muchos colegas sigan nombrando como medios de comunicación a un diario, a un canal de televisión, que están sobre todo dedicados a la difusión. Ya en 1963, hace 6 décadas, el filósofo venezolano y experto en comunicación Antonio Pasquali, que fue subdirector general de la UNESCO, manifestaba su repugnancia, cito entre comillas, frente al uso equivocado del término medios de comunicación masiva. Pasquali escribió que la expresión medio de comunicación de masas, mass communication en inglés, contiene, dice Pasquali, una flagrante contradicción en los términos y debería proscribirse
o estamos en presencia de medios empleados para la comunicación, dice Pasquali, y entonces el polo receptor no es nunca una masa, o estamos en presencia de los mismos medios empleados para la información. En este caso resulta redundante especificar que son de masas. Estoy viendo la hora y Sí. me dijeron 40 minutos. Dos Pero minutitos, doctor, ¿cómo voy ve? a tener que cerrar antes porque me habían dicho 40 minutos. Perfecto, no Y hay problema. no he hablado 40 minutos, pero bueno, voy a cerrar con algunas cosas, ¿no? Pero les aconsejo leer, por ejemplo, a autores como el francés Dominique Walton, que tiene un librito que se llama... Doctor Gumucio, Sí, puedes sí. hablar tus 40 minutos. Yo estoy encantada de escucharte y todos los que estamos en esta sala. Así es que adelante y continuamos. Muchas gracias. Bueno, de todas maneras voy a ir un poquito más rápido para no afectar las siguientes sesiones, ¿no? Entonces, Walton, que a mí me parece fascinante, tiene un librito que se llama Informar no es comunicar, del 2009, ¿no? Y ahí habla un poco de las diferencias entre información y comunicación. Por ejemplo, afirma que la información es el mensaje, mientras que la comunicación es la relación, algo mucho más complejo. Es como si habláramos de arte, un cuadro, una pintura como la que tengo aquí atrás, que es de Guatemala, pintada por un indígena guatemalteco. Un cuadro es una obra, ¿verdad?, que es un elemento de información, pero la relación que yo establezco con ese cuadro cuando lo miro es más importante porque es un acto de comunicación. Entonces estamos hablando en esos términos, ¿no? Si bien es cierto que la información es parte indisociable de la comunicación, porque está ahí, ¿no? La comunicación es más compleja porque nos remite a las relaciones humanas. Y esto lo dice Walton, no lo digo yo. A la inversa, dice Walton, ninguna información existe sin una propuesta de comunicación. Lo más simple, dice Walton, resulta siendo el manejo de los mensajes y de la tecnología, y lo más complejo, la comprensión de las relaciones en la sociedad. Entonces, es importante leer estos autores, ¿no? Voy a ir pasando. Otro autor, Eduardo Visser, por ejemplo, nos dice que históricamente hay una visión informacional de la comunicación, que es de carácter eminentemente funcional y pragmático, ¿no? Es decir, por los medios, ¿no? Dirigida a los medios, ¿no? A la que se opone, dice Eduardo Visser, una visión de carácter crítico y humanista, ¿no? Entonces, cito rápidamente un párrafo de Visser que dice: para los teóricos de la información de mediados del siglo XX, preocupados por lograr la correspondencia precisa entre información y realidad objetiva, la información representaba entonces una estructura económica, eficaz y eficiente de organización de datos, la representación de un objeto, un hecho o una realidad prácticamente física y exterior, representada fielmente en signos codificados y transmisibles. En cambio, la noción de comunicación es mucho más amplia, rica e indefinida, asociada con la construcción de la socialidad, ¿no? Los vínculos, la expresión cultural, subjetiva. Esto tenemos que tener en cuenta. Los que somos comunicadores, los que tenemos esta inclinación hacia la comunicación, tenemos que verlo de esa manera, ver la sociabilidad, la socialidad, los vínculos, la expresión cultural y subjetiva que está acompañando esos mensajes con procesos de comunicación. Entonces ya voy a terminar con las pandemias y un poco la fascinación tecnológica, ¿no? Si entendemos entonces, doy por entendido que entendemos la diferencia entre comunicar e informar, entonces podemos distinguir mejor los problemas que he mencionado al principio, ¿no? Por una parte, la transformación constante y veloz de la tecnología, por otra, la emergencia de las pandemias y otras emergencias ambientales que nos obligan a pensar un nuevo papel para los medios comunitarios. Esas emisoras a las que les tenemos tantísimo cariño, pero que a veces la nostalgia de sus mejores épocas nubla nuestra capacidad de mirarlas críticamente y muchas veces las idealizamos, ¿no? Y hay muchos ejemplos que yo podría dar, pero no hay mucho tiempo. Entonces, a partir de aquí no tengo sino sospechas, puesto que estamos inmersos en procesos que se desarrollan a medida que avanzamos.
Y tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para avanzar a ese ritmo, porque cada día tenemos alguna novedad. Entonces es sano en este momento carecer de respuestas tajantes y claras. Solo podemos especular sobre lo que sería importante tomar en cuenta. Estos avances tecnológicos son cada día más rápidos. Es un error pensar que solo tenemos nuevas tecnologías en los últimos 30 o 40 años. Siempre hubo una nueva tecnología, la imprenta de Gutenberg en 1440, el lápiz de grafito en 1794, la radio desde 1873, la televisión desde 1926, la computadora en la década de 1940, el internet a partir de 1969. Cada tecnología fue acelerando la difusión y el intercambio de información a tal punto que las escuelas, las carreras, las facultades, a veces mal llamadas de comunicación social, no han podido mantener el mismo ritmo. Siempre llevan 20 años de retraso en la reflexión. Y esto es importante, tratándose de una universidad tan importante como la de Puebla, ¿no? Hacer más énfasis en la reflexión sobre estos temas. De nada serviría plantear en esta conferencia lo que deberían ser hoy las radios comunitarias, puesto que cualquier sugerencia dependería de la voluntad política que está cruzada por múltiples intereses económicos, de poder, administrativos, etc. Y cada caso es diferente, no se puede generalizar. ¿Cuál ha sido la contribución de los medios comunitarios en tiempos de la pandemia y emergencias? ¿Hay algún aporte sustancial más allá de la diseminación de información? Hagámonos esa pregunta críticamente. ¿Qué han aportado realmente más allá de la difusión las radios comunitarias? Quizás haya casos que debamos estudiar y que sean muy positivos y que puedan iluminar a otros pensadores y a otras experiencias, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hablar de procesos comunicativos cuando la distribución de información se ajusta a moldes de hace más de medio siglo, ¿no? Y ese es el caso, lamentablemente, de muchas emisoras comunitarias. Podríamos plantear muchas más preguntas sobre las plataformas virtuales, no solamente porque los medios, tanto comunitarios como comerciales, están presentes en ellas, sino porque su capacidad de generar contenidos está anulada por la masividad de las opciones. Estamos inmersos en un océano. ¿Cómo discriminamos? En las plataformas virtuales pesa lo mismo una verdad científica que una teoría conspirativa. ¿Cuántos usuarios, antes de hacer un clic en like o compartir, se preocupan de acudir a redes de verificación de información como la que he mencionado antes, maldita.es de España, para contrarrestar las noticias falsas con información que ha sido certificada? Entonces, un ejemplo clásico que no tiene que ver directamente con la comunicación comunitaria es el texto ese que todos ustedes alguna vez han leído en Facebook o en alguna red, que se llama La Marioneta, atribuido a García Márquez. Aunque el escritor colombiano desmintió en vida que fuera de su autoría y dijo que él jamás podría escribir algo tan cursi, ese texto ha seguido circulando durante más de 20 años por entusiastas navegantes de las redes que desde sus poltronas se sienten descubridores de novedades que no son tales, ¿no? Entonces imaginen lo que sucede todos los días con la información o la desinformación relacionada con la pandemia y otras emergencias. Ni siquiera conocemos todavía el alcance del daño que supone hacer impunemente un clic, ¿verdad? Sin comunicadores no hay medios comunitarios. Los comunicadores somos todos, una comunidad que intercambia y debate de manera crítica. ¿Cuál es el papel de los comunicadores en los medios comunitarios en tiempos de emergencia? Informar, orientar, educar, dialogar. Y si fuera dialogar, ¿cómo hacerlo cuando los medios y también las redes se han vuelto cada vez menos confiables? ¿Cómo enfrentamos eso? No tengo yo una respuesta, pero habría que obviamente debatirlo. Lo más que podemos hacer como comunicadores es señalar las necesidades en el terreno donde ocurren las cosas. Y ahí vamos a descubrir, si no lo hemos hecho ya, que la comunicación ha sido ejercida por actores no profesionales del ámbito
de la comunicación. La necesidad de comunicar verbalmente entre personas y grupos ha llevado a médicos, a enfermeras, personal de salud en general, a ejercer la comunicación en ausencia de profesionales del gremio, que no hemos tenido acceso a esos espacios, ¿no? Además, demasiado ocupados en ejercitar los pulgares sobre una pantalla del celular. Entonces, la mayor responsabilidad ha sido asumida, porque así se ha dado, por quienes han estado y están en la primera línea de combate contra el coronavirus. Como contraparte, hemos tenido una avalancha de información vertical propiciada por gobiernos e instituciones, en muchos casos con sesgo político, interesada, demagógica, oportunista, ¿no? Podemos decir que ha hecho más daño esa información vertical que bien a la ciudadanía. Me gusta siempre aterrizar con ejemplos. Rápidamente, en Bolivia hemos vivido formas perversas de información gubernamental amplificada al infinito por todo el aparato del Estado con fines claramente políticos. En el ejemplo que voy a describir, incluso los medios de información independientes se hicieron eco sin ningún filtro de análisis, simplemente porque replicaron boletines oficiales y declaraciones oficiales sobre el coronavirus y las ofertas de vacunación en esta última etapa, ¿no? En la etapa de este año, ¿no? En un momento inicial, como en otros países, los gobernantes bolivianos minimizaron los efectos de la pandemia, prácticamente se burlaron de ella con aires de superioridad. Hasta el día de hoy, el vicepresidente de Bolivia, ojo, David Choquehuanca, se ha negado a vacunarse. ¿Qué ejemplo da a la sociedad? Otro momento emblemático se dio a fines de febrero de este año del 2021, apenas unos días antes de las elecciones subnacionales del 7 de marzo. Para entonces no se había aplicado ni una sola vacuna en Bolivia, no había, pero con fines abiertamente electorales el presidente Luis Arce anunció: en los próximos días vamos a iniciar una vacunación masiva. A comienzos de marzo, días antes de las elecciones, el gobierno hizo un gran despliegue de propaganda en los medios, sobre todo en la televisión, que es lo que más se ve, y en las plataformas virtuales también, insistiendo en las palabras vacunación masiva. El presidente aparecía casi cada día en realidad en alguna ciudad diferente del país, ¿no? Filmado, fotografiado junto a una persona que recibía la vacuna. Sin embargo, según la información del propio Ministerio de Salud, solo habían llegado a Bolivia 25,000 vacunas Sputnik prestadas de Argentina como urgencia para la campaña electoral, con lo cual no se alcanzaba a vacunar ni siquiera con la primera dosis al personal de salud de primera línea, el más expuesto. Después de las elecciones, en las que el gobierno perdió las principales ciudades de Bolivia, otros anuncios triunfalistas se multiplicaron hasta ahora, dando la impresión de que la vacunación, que tenía que completarse según el presidente en septiembre, ¿verdad? Dando la impresión de que avanzaba rápidamente. Sin embargo, según estadísticas de esta semana, Bolivia cuenta apenas con 38% de su población con vacunación completa. O sea, junto a Venezuela es el país de América del Sur con la tasa de vacunación más baja, ¿no? Entonces, en ese contexto de la pandemia, ¿cuál ha sido el papel de los periodistas? ¿Cuál el papel de los comunicadores? ¿Cuál ha sido el papel de las redes? Ahora sí, las redes organizadas, las plataformas virtuales, los medios comunitarios. En Bolivia la tarea de informar ha sido deficiente y la de comunicar no ha podido tampoco revertir una situación en la que no se educa sobre la importancia de las vacunas, simplemente se hace anuncios sobre su disponibilidad y sobre los esfuerzos realizados por el gobierno. No existen campañas educativas de alcance nacional sobre los argumentos en favor de las vacunas. No hay suficiente información fidedigna que pueda contrastar a los movimientos, contrarrestar a los movimientos religiosos, civiles, antivacunas, etc. Y esto es preocupante frente a la emergencia de una cuarta ola causada por la variante Delta, y peor si llega esta nueva variante que hemos escuchado en estos días, descubierta en Sudáfrica hace 3 días, que dicen que es doblemente, que se reproduce con el doble de velocidad que la variante Delta, ¿no? Entonces, como resultado de este vacío del liderazgo nacional, en octubre y noviembre el gobierno tuvo que descartar, echar a la basura miles de vacunas porque su fecha estaba vencida, mientras que la mayoría de la población no ha sido vacunada. Entonces ya, solo para
dar un salto, paso algunas cosas y quiero hablar lo último, que es sobre la inequidad y la pobreza. Para nadie es un secreto que la emergencia de la pandemia es a la vez causa y efecto de una profundización de la inequidad y de la pobreza. Las soluciones estructurales dependen de los gobiernos, pero también de la relación de fuerza con los movimientos sociales y las comunidades. Si bien el remedio no depende de la comunicación ni de los medios comunitarios, lo cierto es que estos deberían estar en una mejor posición que los medios masivos para enfrentar los problemas estructurales de marginación. Los mensajes homogéneos difundidos a través de los grandes medios de información no sirven cuando hay bolsones de la población resistentes a la información científica, ¿no? Entonces el trabajo de los comunicadores será mucho más eficiente si establecen relaciones diferenciadas de interlocución con diferentes actores de la sociedad. El estratega de la comunicación participativa debe interpelar a la sociedad en diferentes niveles, los que toman decisiones políticas nacionales, los que lo hacen a nivel local y sectorial, los educadores, los trabajadores de la salud, los organismos no gubernamentales, los movimientos sociales. Ellos son nuestros interlocutores. Entonces es fundamental recuperar un estilo de trabajo que teníamos antes, que promueve el apoyo en comunicación a nivel local, el enfoque de diálogo con organizaciones sociales, y las acciones de presión sobre gobiernos locales o nacionales que carecen, porque eso es cierto, de estrategias de comunicación o ponen por delante de las vidas humanas los factores económicos, la propaganda política, etc. Me temo que no es la pandemia la que impide que esto suceda, sino el mal uso de las tecnologías de las que disponemos ahora. Estas nuevas tecnologías siguen confundiendo información y comunicación. Nuestro deber como comunicadores y activistas de la comunicación comunitaria es regresar al terreno del diálogo. Y ahí voy a quedarme con las disculpas si es que me he pasado algunos minutos. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias, doctor. Cedemos la palabra a la doctora Angélica, por favor. Muchas gracias, doctor Gumucio, haberte escuchado en esta conferencia magistral y me gustaría pedirles, por favor, a mi equipo técnico, si pudiéramos proyectar la constancia del doctor Gumucio, por favor. Bueno, voy a leer esta constancia. Hoy debemos acostumbrarnos a esta virtualidad. No la podemos tener en físico como quisiéramos, pero seguramente más adelante, el próximo año, tendremos el gusto de tenerte y hacerte la invitación para que vengas a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, a la UAP, y podamos escucharte con algún taller. Yo me quedé con algunos comentarios y que de repente pues las conferencias no siempre nos permiten tener ese diálogo, pero sin lugar a dudas ha sido una excelente conferencia que hemos tenido el día de hoy contigo, doctor Gumucio, y dice así: Segundo Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas 2021. El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla y la Facultad de Ciencias de la Comunicación otorgan la presente constancia a Alfonso Gumucio Dagrón por haber participado como conferencista magistral las radios comunitarias en la encrucijada del coronavirus y las NTIC y las nuevas tecnologías en el marco del Segundo Congreso Nacional de Radios Comunitarias y Expresiones Latinoamericanas, realizado el 25, 26 y 27 de noviembre de 2021. Y firma el maestro Victoriano Covarrubias Salvatori, director del CONCITEP del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, y la de la voz, Angélica Mendieta Ramírez. Un gusto, un placer haberte escuchado y esperemos que este sea solamente el inicio de más trabajo y de más colaboración entre tu experiencia, doctor Gumucio, y la escucha que nosotros tenemos con la mejor de la intención de seguir
profundizando y tener argumentos en tiempos complejos y muy complicados a nivel mundial, ¿verdad? Y también cómo se está transformando bajo esta lógica la radio comunitaria en la formación del periodista, del futuro periodista y del comunicólogo. Muchas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y no sé si quieras agregar algo más, doctor Gumucio. Solamente agradecerte, Angélica, agradecer a la Universidad de Puebla, a todos ustedes, y manifestar mi agrado de volver a Puebla, aunque sea virtualmente. Y ojalá que en algún momento este abrazo pues sea un abrazo físico y no un abrazo virtual. Gracias. No, pues muchas gracias. Muchas gracias y damos en ese sentido por concluido esta participación, esta excelente conferencia y bueno, estuvimos de manteles largos y de esto se tiene que terminar en algún momento y pues ya nos llegó la hora de despedirnos. Muchas gracias y aquí estaremos esperándote con un rico mole poblano que espero que te guste, ¿verdad? El mole poblano es muy rico y bueno, y todas las delicias que aquí en Puebla nos caracterizamos en términos de gastronomía. Muchas gracias, que tengan un excelente día, tarde, noche a los que nos están escuchando en este momento. Hasta pronto. Bye. Hasta luego. Recording stopped. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Van a seguir ahora con otra sesión o cómo es la idea? Vamos en este momento, hay una invitación para una conferencia, para una entrevista que te quieren hacer de 8 minutos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de manera virtual y nosotros seguimos trabajando en 9 salas en simultáneo. Ahorita acaba de iniciar en la sala número 2, inició el panel magistral y en más o menos 45 minutos a las 12 inician las mesas de trabajo hasta las 3:30 de la tarde. Luego a las 4 tenemos los talleres. O sea, tenemos hasta las 8 de la noche. Qué maravilla, qué maravilla. Estaré atento y ahora más bien dime cómo hago para esto de la entrevista que querían hacer. Te acabo de mandar el link, el ID y la Muchísimas gracias. Ok, un abrazo. Perfecto. Aquí lo tengo. Gracias, Angélica. Muchísimas gracias. Hasta luego, un placer conocerte, al menos de esta manera. Un gusto. De esta manera, un gusto.